El tema de hoy es he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y Dios ha puesto este mensaje en mi corazón con una urgencia, mis hermanos. Con una urgencia para que nosotros podamos realmente recapacitar, que nosotros podamos realmente entender lo que significa seguir al Señor, lo que significa entregarle la vida a Dios. Que seguir a Cristo no es una emoción o algo pasajero, que seguir al Señor es la vida misma, la vida misma. Entonces, en esta mañana quisiera invitarles a que realmente recibiéramos todos esta palabra como una palabra de ánimo, de amor, de aliento, que pudiéramos nosotros entender que el Señor ha comprado nuestra vida, que Dios ha comprado nuestra vida, que le pertenecemos a Él. Así es que vamos a orar y comenzamos este tiempo. Te damos gloria, Padre, te damos honra, y en el nombre de Jesucristo pedimos que nos hables en esta mañana, Señor, y que levantes nuestras vidas como altares para ti, Señor. Que podamos todos, Señor, entender lo que significa seguirte a ti, Señor. Que este mensaje traiga libertad y salvación a las vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Úsame con poder para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. He decidido seguir a Cristo. Hace parte es un himno cristiano muy conocido, que hemos escuchado muchas veces en las iglesias. Aquí hubo un tiempo en que lo cantábamos bastante. Muchas veces no se conoce la historia de este himno, y hoy quisiera empezar compartiéndoles la historia, cómo nació este himno. Es un himno que habla de la importancia de seguir a Cristo sin importar las adversidades. No podemos pensar que la vida cristiana va a ser una vida cómoda, fácil, sino al contrario. La misma Escritura nos advierte a nosotros que es a través de muchas tribulaciones que lograremos entrar en el reino de los cielos. Esto contradice mucho a lo que hoy se escucha en diferentes religiones o iglesias acerca de promesas y cosas maravillosas y sueños hechos realidad en esta vida. Pero cuando nosotros vamos al testimonio de la palabra de Dios y a lo que verdaderos creyentes han pasado a lo largo de la historia, entendemos lo que realmente significa seguir a Cristo. Este es un himno cristiano originado en la India. Sus letras están basadas en las últimas palabras de un hombre en Assam, al nordeste de la India, quien junto a su familia, por la predicación de un misionero, o sea, a través de la predicación de un misionero, ellos vinieron a Jesucristo en arrepentimiento y confiaron en el Señor Jesucristo como el Salvador, como el Señor de sus vidas. O sea, este hombre, su esposa y sus hijos se convirtieron del hinduismo, se convirtieron al Señor, al cristianismo. Ellos dejaron atrás sus ídolos. Sabemos que la India tiene más de 330 millones de dioses diferentes, que tienen multitudes de imágenes, de estatuas. Pero esta familia, ante la predicación fervorosa y efectiva del misionero, ellos entregaron sus corazones realmente al Señor. Cuando el jefe de la aldea se enteró de esto, llamó al hombre que se había convertido junto a su familia a renunciar a su fe. Si no, él y su familia morirían. La respuesta de aquel hombre creyente fue comenzar a cantar: he decidido seguir a Cristo. Entonces el jefe de la aldea ordenó a sus arqueros que mataran a los dos hijos del hombre creyente, y después el jefe de la aldea amenazó con matar a la esposa de aquel creyente. Aquel hombre creyente, aún después de haber perdido a sus dos hijos,
y estando a punto de perder a su esposa, continuó cantando: aún nadie uniéndose, yo seguiré. Después de eso, los arqueros mataron también a la esposa de aquel creyente. Finalmente, el jefe de la aldea le había dado una última oportunidad para que aquel hombre creyente salvara su vida física al renunciar a su fe. Pero éste no renunció a su fe, sino que prosiguió cantando: la cruz delante, el mundo atrás. Y así fue ejecutado. La historia dice que después de un tiempo, el jefe de la aldea dijo: considerando la fe del hombre creyente, yo también pertenezco a Jesucristo. Así, él y toda la aldea se convirtieron a Dios. La historia de este famoso himno es un reflejo de lo que puede llegar a costar seguir a Cristo, nuestro Señor. En Lucas 14, del 25 al 33, se nos exhorta a ser sabios y calcular cuál es el precio real de lo que significa ser discípulos del Señor. ¿Realmente estamos dispuestos a pagar el precio? El cruel listado de tantos hermanos, la mayoría de ellos anónimos, que aparece en Hebreos capítulo 11 y en otros muchos, que hoy en día son perseguidos sin piedad y ni siquiera tenemos constancia en las noticias de interés general, es lo que podemos sufrir cualquiera de nosotros en el momento que menos nos esperamos. El mismo apóstol Pablo desechó todo lo que tenía y habiendo conseguido el mismo apóstol Pablo desechó todo lo que tenía y había conseguido por seguir a Cristo. En el significativo capítulo 3 de la carta a los Filipenses, los cristianos en la India, junto a muchos cristianos alrededor del mundo, continúan cantando: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Este es un himno que, como lo dije anteriormente, cantamos muchas veces aquí en la iglesia. De hecho, tengo recuerdos muy bellos en mi mente de instantes lindos que tuvimos de la presencia de Dios, todos juntos como congregación. Hoy nos congregamos a través de estos medios, pero todos juntos acá como hermanos cantándole al Señor: he decidido seguir a Cristo. Ahora, hay una realidad, y es que muchos de los que cantaron esa canción, recuerdo jóvenes que un día estuvieron acá cantándole al Señor, predicando, ministrando, hoy no están ya con nosotros. Y no porque hayan partido de esta tierra, como pasó con aquel hombre de la India, allá en Assam, no. Hoy no están en medio nuestro porque ellos, contrario a lo que decían un día con sus labios, su corazón los arrastró al mundo, que era lo que ellos verdaderamente amaban. Muchos cristianos han cantado este himno por siglos, pero no todos han logrado llegar a la meta, llegar hasta el final. Hemos visto vidas levantarse bajo el poder de Dios, bajo la unción del Señor, y ser usados por un tiempo, y luego volver atrás. Este himno es muy importante porque dice: la cruz delante, el mundo atrás. Y nos lleva a la palabra del Señor en Lucas capítulo 14. El Señor nos hace una reflexión y nos dice: deben considerar lo que significa realmente ser cristiano.
Hoy ser cristiano es una moda. En muchos países, el cristianismo está de moda. Es una camiseta que dice I belong to Jesus. Es una camiseta que dice yo amo a Jesús. Es simplemente escuchar música con ritmos que son famosos y conocidos en el mundo, pero con una letra cristiana. Ser cristiano es ir a conciertos, pertenecer a una iglesia, asistir a un auditorio el domingo para escuchar la palabra de Dios. Ser cristiano hoy en día para muchos significa simplemente cambiar la forma de saludar y de decir hola, ¿qué más? Ahora se le dice Dios te bendiga. Ser cristiano para muchos significa simplemente a la hora de sentarse a tomar los alimentos, orar y darle gracias a Dios. Pero yo les quiero decir algo, eso no es ser cristiano. Eso no es lo que la Biblia nos dice de lo que significa ser cristiano. Así es que hoy vamos a revisar algunos pasajes y vamos a entender cómo Jesús cambia realmente una vida. El mismo apóstol Pablo, si usted puede por favor abrir su Biblia en 2 Corintios 5:17, allí el apóstol Pablo nos lanza a nosotros una afirmación de vida, de transformación, de poder. Allí el apóstol Pablo nos dice, nos habla a nosotros una verdad, pero una verdad no solamente en el tiempo pasado, sino una verdad que afecta el presente y que nos llevará a un futuro glorioso. Segunda de Corintios 5:17, de manera que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué significa ese versículo en mi vida? ¿Qué significa ese versículo para mí? ¿Puedo yo cantar realmente con seguridad, con convicción en mi corazón? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. ¿Puedo realmente yo decir pertenezco a Cristo? ¿Puedo yo realmente decirle al mundo con mi predicación, con mi vida, con mi testimonio, con mis actos? ¿Puedo decirle al mundo entero la cruz delante, el mundo atrás? ¿Es eso mi vida? El apóstol Pablo nos está diciendo que aquel que está en Jesús, o sea, aquel que vive en el Señor, aquel cuyo pensamiento es agradar al Señor, aquel que ha abierto su corazón a que la verdad de Jesús haga parte de su vida, o más que haga parte de su vida, transforme toda su vida. Las palabras del Señor son tan importantes que necesitamos nosotros ser muy juiciosos en leerlas, en meditarlas, en nosotros recapacitar qué significa esto que Jesús me está diciendo acá. La palabra de Dios es tan poderosa que transforma vidas, pero su presencia es algo real, no es una religión. Y para este mensaje el Señor me colocaba diferentes escrituras que hoy quisiera compartir con ustedes. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Qué significa eso? Que mis pecados fueron borrados. Amén. Amén. Por la fe en Jesucristo, nuestros pecados son perdonados, son borrados. ¿Qué significa eso? Que mi vida, que no tenía un valor, que no tenía un sentido, un propósito, ahora tiene una nueva definición en Dios. Sí, también. Amén. Ahora tengo un propósito, servirle, glorificarlo, hablarle al mundo entero. Pero ¿qué significa estar en Cristo? Significa que la vida misma nos ha sido manifestada, que la vida de Dios nos ha dado vida a nosotros, que estábamos muertos en delitos, en pecados, en una vida desagradable ante Dios, y que ahora nosotros podemos mirar hacia la eternidad con esperanza, con confianza, y en decir, realmente esta tierra es algo pasajero. Estar en Cristo significa cumplir sus palabras. Estar en Cristo significa disponernos a un cambio, a una transformación. Estar en Cristo significa estar dispuestos a morir si es necesario por Él. Y es allí donde
comenzamos a ver lo que el verdadero cristianismo dice y lo que el cristianismo que ven hoy nuestros ojos en la actualidad es tan diferente el uno del otro. Es tan diferente. Hoy vemos cristianos sin ningún problema disfrazándose en Halloween. Hoy vemos cristianos sin ningún problema asistiendo a un bar, a una fiesta. Hoy vemos cristianos seduciendo. Hoy vemos cristianos tan del mundo que no logramos ver a Jesús en ellos, ni en sus palabras, ni en sus acciones. Y llegamos a creer que el cristianismo es una religión. Y bueno, el propósito de este mensaje es que nosotros hoy podamos entender que seguir a Jesús no es ninguna religión. De hecho, Jesús está llamando de todas las religiones a la gente para que se conviertan al verdadero Dios. Vamos a ir por favor a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y vamos a empezar este viaje maravilloso. Juan capítulo 3. Y vamos a escuchar de las mismas palabras del Señor Jesucristo lo que puede significar seguirlo a Él. A partir del versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el amor de Dios. O sea, el propósito del Evangelio es mostrar el amor de un Dios maravilloso y glorioso, que no quiso permitir que su creación se perdiera, sino que vino a rescatar de esa creación a todo aquel que decidiera creer en su amor, a todo aquel que decidiera poner su mirada en Jesucristo, en la cruz, y entender que por ese sacrificio nuestros pecados son perdonados. Y dice el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta es la verdad del Evangelio. El Evangelio no son malas noticias, el Evangelio son buenas noticias, noticias de salvación. El corazón de Dios late por su creación. El corazón de Dios late por una humanidad perdida, destituida de su gloria por el pecado. El corazón de Dios está quebrantado y dolido por el estado de una iglesia sucia, una iglesia confundida, una iglesia más mundana que bíblica. Y el corazón de Dios está quebrantado por esas cosas, pero es porque el deseo de Dios es la salvación de las almas. El deseo de Dios es que esta verdad sea publicada hasta lo último de la tierra. El deseo de Dios es alcanzar gente de todas las razas, de todas las etnias, de todas las clases sociales, de todas las religiones. Dios quiere traer a la humanidad a sí mismo. Pero hay un solo camino. Y Juan 14:6 nos lo dice. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solo hay un camino llamado Jesucristo. Y es un camino que hay que caminar diariamente. Estar en Él significa abrazarlo, recibir sus palabras y vivirlas. Ese es el camino llamado Jesús. Ahora dice el versículo 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, esto de creer, amado hermano, es mucho más que simplemente hacer un raciocinio mental en decir: claro, yo entiendo que Jesús vino hace 2000 años y murió. Yo entiendo que Él es el Hijo de Dios. Eso lo puede hacer cualquier persona a pesar de que no crea en Dios. Porque históricamente es imposible negar la venida de Jesucristo. Es imposible negar los hechos que la Biblia narra. Es algo que sucedió y está registrado no únicamente en la Biblia, sino por muchos otros historiadores. Y el mundo entero es testigo de las cosas que sucedieron. Pero ese no es el creer al que nos está llamando el Señor para salvación. El creer aquí, en su idioma original, el griego, es una invitación a confiar, a seguir, a vivir para Él. Amada iglesia, ahí es donde tenemos que comenzar a preguntarnos: yo he creído en Dios, ¿estoy viviendo para Él? ¿Estoy viviendo para Él?
¿Cómo has recibido el Evangelio tú? Mira que este hombre allí en la India, en el norte de la India, en Assam, este hombre recibió la verdad del Evangelio. Él adoraba cualquiera de los millones de dioses que hay allí en la India. Adoraba a muchos de ellos. Pero cuando escuchó la verdad del Evangelio, cuando escuchó que el Hijo de Dios había venido a la tierra a morir por nuestros pecados y que solo existía un Dios y que solo hay un mediador entre Dios, el Creador, y los hombres, nosotros, y que ese único mediador se llama Jesucristo, y que hay que creer en Él, y que hay que renunciar a la idolatría, y hay que dejar todo atrás para seguir a ese único y verdadero Dios. Cuando este hombre en el norte de la India escuchó esta historia, algo pasó en su corazón, y este hombre entendió que su vida había sido un desperdicio, que él le entregaba su confianza y su esperanza a estatuas hechas por otras personas, a muñequitos que tal vez él mismo hubiera hecho, que él mismo hubiera labrado con sus manos, y que ahora él iba y les pedía cosas. Este hombre abrió su corazón a la verdad más gloriosa de todos los tiempos, y es entender que solo hay un Dios, y que ese Dios quiere relacionarse con nosotros, y que ese Dios promete vida eterna a todo aquel que decida arrepentirse de sus pecados, dejar su vida atrás y entregarlo todo por Él. Cuando este hombre recibió la revelación de Jesucristo en su corazón, cuando este hombre recibió el Evangelio y decidió confiar en Jesús como su Señor y Salvador, este hombre y su familia fueron salvos. Y fue tan evidente la salvación que era la única familia creyente en esa población, en Assam, el norte de la India. Era la única familia creyente en la aldea. Y su fe tuvo que ser probada, como dice la palabra, como por el fuego fue probada su fe. Y al ser confrontado por el jefe de la aldea y al recibir la orden de negar su fe, este hombre prefirió ver morir a sus 2 hijos, prefirió ver morir a su esposa y morir él, porque él había pasado de muerte a vida, como está diciéndonos aquí el Señor Jesucristo. Él había decidido en su corazón creer y aceptar la verdad de las Escrituras y entender que sí hay una vida eterna. Y que la única forma de llegar a esa vida eterna es a través de la fe en Jesucristo, es a través del morir al mundo y del vivir para Dios. Por eso este hombre, mientras están muriendo sus hijos, lo único que canta es: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Amado hermano, es mi oración que cada uno de ustedes y los que escuchan este mensaje decidan en su corazón seguir a Cristo, que hoy decidan salir de la religión en la que han estado atrapados, en la costumbre, y que decidan venir al Señor con su corazón, con su vida dispuesta a seguirlo, a servirlo, mis amados hermanos. Es mi oración y es el deseo del corazón de Dios. Dice el versículo 19, y esta es la condenación. O sea, hay una salvación de parte de Dios, pero también hay condenación de parte de Dios. ¿Y cuál es la condenación? Que la luz, o sea, la verdad, Jesucristo mismo vino al mundo. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es lo que Jesús nos está diciendo. La Biblia dice que hay salvación, la Biblia dice que hay condenación para el alma. La Biblia dice que el deseo del corazón de Dios es la salvación de todos los hombres. Pero la Biblia también dice que la realidad es que muchos rechazan la luz del Señor. Y no solo la rechazan, la aborrecen. Muchos no quieren venir al conocimiento de Dios porque tienen miedo de que sus pecados sean expuestos. Hay gente que le cuesta muchísimo venir al Señor porque sabe que va a tener que cambiar su vida. Va a tener que dejar el alcohol, va a tener que dejar de robar, va a tener que dejar de mentir. Tal vez en su pasado hay algo oscuro, escondido, y no quiere que eso salga a la luz. Entonces por eso prefiere
mirar de lejos el Evangelio y asistir a una religión, asistir a una práctica espiritual, pero no vivir una relación con Dios. Y cuando hablo de relación, hablo con la lectura diaria de la palabra, con oración continua, con una entrega verdadera, total a Él. En estos días mi esposa recibió un mensaje de una persona, y era un mensaje muy bonito, un mensaje muy animador. Contaba la historia de un pastor que salió con uno de sus hijos, y con el amigo de uno de sus hijos salió en un bote a pescar. Resulta que el amigo de su hijo no era creyente, no era cristiano, era un muchacho que estaba perdido en el mundo. Pero su hijo, el hijo del pastor, sí era un buen creyente y estaba tratando de ganar el alma de su amigo. Y esta invitación, que era una invitación pues bastante amena para ellos, se convirtió en una tragedia. Pues cuando ellos salieron ya mar adentro, el mar se comenzó a agitar, las nubes comenzaron a cerrarse y se desató una gran tormenta. Y la tormenta fue tan fuerte que agitó la barca de tal manera que ambos jóvenes cayeron al mar. El mar estaba muy fuerte y era muy difícil sostenerse sobre las aguas. Solo había un salvavidas en esa barca. Y el pastor tomó el salvavidas y su instinto de padre lo animó a tirarlo a su hijo. Entonces él tomó el salvavidas y empezó a ubicar a su hijo donde estaba, y cuando estaba listo para arrojar el salvavidas, una voz vino a su corazón y le dijo: tu hijo es salvo, tu hijo tiene un destino eterno. Ese muchacho que también está a punto de ahogarse no lo tiene. Y eso hizo que el pastor cambiara la dirección y arrojara inmediatamente el salvavidas a ese joven que estaba perdido, a ese joven que no seguía a Dios, a ese joven que no amaba a Dios. Le envió el salvavidas. Cuando ese joven recibió el salvavidas, se lo puso inmediatamente y pudo subir a la barca. Entre tanto, él subió a la barca, volteó a mirar a su hijo y ya había desaparecido en las aguas turbulentas. Este pastor estaba compartiendo esta historia desde el púlpito de una iglesia a la cual él había sido invitado. Este pastor anciano, con lágrimas en sus ojos, recordaba la partida de su hijo y un momento que fue para él muy doloroso. Cuando este pastor bajó del púlpito y el pastor de la iglesia continuó el servicio, aquel pastor anciano se sentó junto a unos jóvenes. Y al terminar el servicio, los jóvenes le dijeron al pastor anciano: pastor, ¿realmente esto sucedió? Es algo increíble. Y él dijo: sí, este es el testimonio de mi vida. Pero ¿cómo un padre que ama a su hijo puede ver que su hijo se muere entre las aguas y decide salvar a un extraño? ¿Cómo un padre logra desprenderse de lo que más ama para salvar a un desconocido? ¿Valió la pena salvar a ese desconocido, a ese joven mundano, a ese joven pecador? ¿Valió la pena que tu hijo muriera en las aguas para salvar a ese extraño? Y el pastor anciano le responde a los dos jovencitos y les dice: bueno, no me hagan esa pregunta a mí, háganle esa pregunta a su pastor, porque él es aquel joven que recibió el salvavidas. Una historia muy bella, una historia que me alienta a mí a seguir adelante en Cristo, pero esa historia me lanzó una incógnita. Aquella persona que le compartió la historia a mi esposa pudo haber sido ese joven que recibió el bote salvavidas. ¿De qué manera está viviendo hoy para Dios? ¿Valió la pena que el padre sacrificara a su hijo para salvarlo? Hoy te pregunto, Jesús murió en la cruz por ti. ¿Valió la pena ese sacrificio?
¿Es tu vida un reflejo de que Dios lo dio todo por ti? O sea, en el corazón de Dios hay alegría de saber que salvó a un perdido, porque hoy esa vida manifiesta su gloria, esa vida hoy le pertenece a Él y le sirve a Él. O simplemente recibió el salvavidas y su vida sigue más perdida que cuando estaba entre las aguas. Son cosas que nos hacen reflexionar. ¿Qué es el cristianismo? ¿Y qué significa seguir a Dios? Seguir a Dios verdaderamente. Mire lo que dice Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Son versículos que ustedes han escuchado continuamente, mis hermanos amados, pero que nos llevan a nosotros a reflexionar, porque Jesucristo dijo que escudriñáramos las Escrituras. En Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús dice: escudriñad las Escrituras porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. También Josué 1:8 dice: y no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. O sea, la Biblia hay que meditarla, hay que pensarla. La Biblia no es para coger y leer y pasar por alto, es para meditar cada uno de sus principios, de sus enseñanzas tan hermosas. Mire lo que dice Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. No sé cuántos puedan decir amén. Y quitad de entre vosotros los dioses con D minúscula, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, Josué está haciendo la declaración que hizo este hombre en la India. Claro, miles de años de diferencia, pero sigue siendo la misma respuesta que hombres y mujeres que hemos recibido la verdad de Dios y que hemos decidido seguir a Cristo, seguiremos anunciando al mundo entero. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo he decidido seguir a Cristo. No quiero una religión. No quiero una práctica religiosa y decir: sí, yo creo en Jesús, pero mi vida dice que no creo en Él. Yo quiero que Él me use con poder para su gloria. Como dice aquí Josué, quiero servirle con integridad, quiero servirle con temor a Dios. Yo quiero ser aquel hombre que tiene el salvavidas en sus manos y lo está arrojando continuamente a un mundo perdido. Amado hermano, ¿cuánta gente está hoy en ese mar de problemas, en ese mar del mundo, hundiéndose en la depresión, hundiéndose en un vicio, hundiéndose en la miseria del pecado? ¿Cuántos de nuestros jóvenes hoy están hundidos en la pornografía, hundidos en el alcoholismo, hundidos en la droga, hundidos en el sexo, en la fornicación? ¿Cuántos de nuestros jóvenes hoy están muriendo en el mundo? Hoy están muriendo sus almas en el pecado y nosotros simplemente contemplamos cómo ellos se están destruyendo y tenemos el salvavidas en nuestras manos, pero nos resistimos a enviarlo. Es muy lindo escuchar estas historias, amada iglesia. Qué lindo escuchar estas historias que nos animan, de gente que lo ha dado todo por Dios. Pero la pregunta es: ¿y yo qué? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi respuesta ante el llamado de Dios? ¿Voy a dejar que todos se sigan ahogando? ¿Voy a estar cómodo en el bote, tranquilo y seguro, mientras todos están allí muriendo? Amada iglesia, basta comprender un noticiero para entender lo que está sucediendo en el mundo hoy, que se está destruyendo este mundo, que no vamos hacia algo mejor, sino que vamos a la destrucción total. ¿Y qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para vivir en Dios? Como dijo Pablo en 2 Corintios 5:17. De manera pues que todo aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es una promesa.
confiable, total, absoluta, que es una verdad y una realidad en aquellos que estamos en Cristo. Pablo tuvo que desafiar la religión. Y para esto quisiera que por favor usted fuera conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, en el cual nosotros encontramos esta verdad. Hechos de los Apóstoles capítulo 26 nos va a hablar de otro hombre que decidió seguir a Cristo. Un hombre que era totalmente enemigo de la cruz. Este hombre era perseguidor de la iglesia. Este hombre era infame con los creyentes de aquel tiempo. Pero cuando este hombre recibió la revelación de Jesucristo mismo, cuando este hombre conoció a Jesús, su vida fue transformada inmediatamente. Y no tuvo otro deseo más que seguir al Señor, así le costara lo que le costase. Y mire lo que dice Hechos capítulo 26, versículo 4 en adelante. Pablo está presentando una defensa porque lo están juzgando, lo están acusando de sedición, lo están acusando de rebelarse contra Roma y contra las costumbres de los judíos, y están exigiendo la muerte de él. Y Pablo está haciendo una defensa, pero en este momento Pablo está ante la máxima autoridad por debajo de César. O sea, después del rey Agripa estaba únicamente César. Y Pablo está frente a este rey Agripa que tiene toda la autoridad para libertarlo o para condenarlo a muerte, sentenciarlo a muerte. Y mire la defensa del apóstol Pablo, dice el versículo 4 en adelante: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Desde joven fue un religioso, desde joven aprendió el Antiguo Testamento, aprendió la Torá, o sea, los mandamientos de Moisés, aprendió, memorizó y vivió por la ley de Moisés. Desde joven enseñado excelentemente en la religión judaica. O sea, Pablo es un judío de verdad, un verdadero judío. Y es lo que él está narrando. Él perteneció a esa nación y era su religión, su vida y su pasión. Ahora dice el versículo 6, y ahora está haciendo una diferencia entre lo que Pablo fue en la juventud y ahora es lo que su vida es después de Cristo. Hay un antes y un después en la vida de Pablo, un antes de Cristo y un después de Cristo, que es lo que tú debes preguntarte también. Hay un antes en ti hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Tu vida fue transformada, en la relación con el pecado cambió. Vivías en el pecado, lo cometías, estabas metido de cabeza en el pecado, pero Cristo te rescató y ahora aborreces esa vida vieja, o aún te llamas cristiano, dices que sigues a Dios, pero sigues practicando el mismo pecado. Eso es a lo que Pablo le llama religión. Religión. Dice el versículo 6, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Pablo está diciendo, me están juzgando porque yo creo en la resurrección de muertos y en la vida eterna. Eso es todo. Esa es toda la persecución que me están haciendo a mí. Es una infamia lo que están levantando en mi contra. Es una difamación sin ningún sentido. Porque yo estoy creyendo lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia que de pequeño aprendí religiosamente, ahora por Jesús la he venido a conocer. Y no se para allí Pablo. Mire lo que dice el versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber, mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, Pablo dice, yo era perseguidor de los cristianos, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, o sea, mi aprobación. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé
a blasfemar y endurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea, Pablo era como ese jefe de esa aldea en el norte de la India. Pablo persiguió, torturó cristianos, y Pablo quería que ellos renegaran de su fe, que ellos negaran que le pertenecían a Jesús de Nazaret. Pablo odiaba el nombre de Jesucristo, lo odiaba. Ese era Pablo. Pero ¿qué pasó en la vida de Pablo? Dice, versículo 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese fue el antes y el después de Pablo, un hombre llamado Jesús. O sea, Pablo no se transformó porque el cristianismo lo influenció y empezó a asistir a la sinagoga con Pedro y con Juan, y le gustó la manera en que cantaban y le gustó la predicación. Pablo no perteneció a ninguna clase de comunidad cristiana religiosa de su época, y entonces le gustaba que ellos tenían una muy linda escuela dominical para sus hijos, y entonces allí iban a estar seguros, y entonces les iban a enseñar a cómo tener un matrimonio feliz, y por eso entonces Pablo vino a Jesús. No, Pablo era perseguidor, los encarcelaba, los torturaba, consentía en la muerte de los cristianos y estaba ocupado en esas cosas, o sea, estaba dedicado a destruir el cristianismo cuando le apareció un hombre llamado Jesús. Y es lo que necesitamos que pase en la iglesia hoy, que aparezca el hombre llamado Jesús de Nazaret en las vidas. Porque a menos de que usted se encuentre con Jesús de Nazaret cara a cara y entienda que Él fue a la cruz por sus pecados, a menos de que usted entienda que Jesús no lo odia, sino que Jesús lo ama, pero usted está destruyendo su vida sin Él, a menos de que usted entienda eso, su vida va a seguir en la misma práctica religiosa y va a recibir la condenación de un Dios lleno de amor. Un Dios de amor que no quiere destruir a la humanidad, pero que debe castigar el pecado. Un Dios que es justo, un excelente juez, que le va a dar a cada cual el pago conforme a sus propias obras. Y es una decisión personal. ¿Cuántos de nuestros jóvenes y hermanos y hermanas que han pasado aquí por el altar, que han cantado, que han ministrado, que han predicado, cuántos de ellos hoy están en el mundo y aquí con su boca decían, he decidido seguir a Cristo, pero en su corazón habían tomado la decisión de vivir una religión, de seguir los placeres, los deseos del mundo, la vanagloria, la vanidad, la moda, el carro, la casa, los electrodomésticos, la tecnología, los electrónicos. ¿Cuántos han vivido una vida religiosa, mentirosa, falsa, llenas de ídolos? No han sacrificado ningún ídolo al Señor, simplemente vinieron a ser parte de una comunidad religiosa, y eso es más condenación que vivir en el mismo mundo. Es más condenación. El Señor lo prometió y usted lo puede ver en la carta de Pedro. Al que más se le ha dado, más se le demandará. Y usted tal vez siga sentado allí frente a su televisor, frente a su celular, frente a su computador, viendo las predicaciones, viendo los estudios bíblicos, pero se levanta a seguir viviendo de la misma manera, pensando en el mundo, amando el mundo, trabajando para el mundo, esforzándose para el mundo.
Y Dios no hace parte de su vida, ni de sus sueños, ni de sus metas. Y mi amado hermano, le tengo noticias. Esa es la religión que el Señor quiere destruir. El Señor no necesita una religión. El Señor quiere hablarle a usted cara a cara. Mire la respuesta. ¿Cómo no nos vamos a rendir a un Dios de amor como este? ¿Cómo Pablo no se iba a rendir a este Jesús? Jesús, él lo ve como una luz que lo enceguece. Es tan grande la luz que lo encegueció. Y no tiene otra cosa más, otra opción más que postrarse. Y al postrarse le dice: ¿quién eres tú, Señor? La palabra Señor es la palabra Kurios, que significa Dios, Rey del universo. O sea, Pablo dice: este no es un ángel, este es el Dios mismo que me apareció. Pero ¿quién eres? Porque yo no te conozco a ti. Y le dice: yo soy Jesús. Me odias, y al odiarme estás destruyendo tu vida. Dice: yo te he levantado con amor. En mí hay perdón de pecados, en mí hay vida eterna. Es lo que aprendiste desde pequeño en las Escrituras, pero no lo has entendido, Pablo. Eres un religioso. Eres un religioso. Jamás has venido a hablar conmigo, Pablo. Nunca. Pero yo te amo y quiero que me sirvas. Yo quiero que me sirvas, Pablo. Quiero que tú vayas con esta revelación que te he dado y con muchas más que te daré. Quiero que vayas a hablarle al mundo entero, que no vivan en una religión, en una mentira, en una falsedad, que no necesitan arrodillarse delante de ninguna estatua, que no necesitan hacerle promesas a Dios que jamás cumplirán, que lo que necesitan es abrir sus oídos a la verdad, que lo que necesitan es un arrepentimiento genuino, dejar de vivir para el mundo, para la codicia, para el acumular, para el tener dinero y empezar a vivir para mí. ¿Cuántos entre ustedes que me están hoy escuchando son como aquel joven rico el cual vino a Jesús y le dijo: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno que es Dios. Le rompió de plano ese falso concepto de bondad que muchos seres humanos tienen, la mayoría, que se creen excelentes personas. Y Jesús le dijo: no eres excelente, solo hay uno excelente, que es Dios. Le dijo: guarda los mandamientos, y le citó la ley. Y el joven le dijo: excelentemente he sido religioso desde pequeño he guardado todos esos mandamientos. Y Jesús le dijo: solo una cosa te falta. Si realmente tú quieres seguirme a mí, si realmente tú quieres vivir en mí y que tu vida tenga un propósito y un sentido, si tú de verdad quieres ir al cielo, necesitas ir y vender todo lo que tienes, dárselo a los pobres y seguirme. ¿Qué hizo el joven? Tenía tantas riquezas, tantas posesiones, que se fue triste. ¿Cuántos de ustedes están así en su casa tristes? Porque saben que tienen que servirle a Dios, que es el llamado, que es a lo que el Señor les ha extendido la invitación, pero ustedes siguen pasando las semanas, los meses y los años y siguen cómodos en el barquito, viendo como todos los demás se están ahogando y ustedes con el salvavidas. Amada iglesia, esto no es lo que Dios planeó para ustedes. Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Pero Dios no nos trajo aquí a Canadá a que nos llenáramos de riquezas, a que soñáramos con una mansión, con el carro que siempre quisimos tener y ahora aquí lo podemos tener. Y, hermanos, yo he visto gente tener el carro que soñaba, que deseaba y al poco tiempo sentirse vacío y miserable. ¿Por qué? Porque ese carro no llena su vacío en su interior. Ese carro lo único que le trajo fue gastos, problemas y amado hermano, infelicidad, insatisfacción. ¿Quién dijo que nuestra felicidad está en un carro? ¿Quién dijo que nuestra felicidad está en un aparato electrónico? ¿Quién dijo que nuestra felicidad esté en la ropa o en la casa? ¿Quién dijo que nuestra felicidad está en nuestra familia y que llena todas nuestras expectativas? Eso se llama idolatría y es a lo que Dios nos está llamando a dejar atrás, la idolatría. A ver todo lo demás en un segundo plano y a ver a Dios en el primer plano. Es a lo que Dios nos está llamando. Pero ¿cuántos deciden vivir una religión cómoda, tranquila, sin mucho problema? Y eso no es lo que el Señor quiere. Devuélvase unos capítulos atrás, por favor, al capítulo 17. Capítulo 17. Este mismo Pablo,
que decidió seguir a Jesucristo, este mismo Pablo que dijo, yo no voy a seguir la religión de mis padres, yo no tengo por qué seguir esclavizado a la ley de Moisés, cuando lo que a mí me salva es la fe en este hombre llamado Jesús. Pero estás loco, Pablo, le decían, estás loco, Pablo. ¿Cómo te atreves a decir que no vamos a ser salvos por guardar los 613 mandamientos de la ley de Moisés? ¿Cómo nos vas a decir que las tradiciones de nuestros antepasados no son suficientes para Dios? Y Pablo dice, pero ustedes me están diciendo eso cuando yo mismo hablé cara a cara con Dios. Cuando Dios me dijo, solo en mí hay perdón de pecados a través de la fe en mi Hijo. Lo único que necesitas es creer que ese Jesús que fue a la cruz es mi Hijo y que resucitó con poder y que tiene el poder para darte vida y una vida nueva. Y Pablo decía, están locos, son religiosos, están dementes todos ustedes. Y siguió predicando con pasión Pablo y siguió hablándole al mundo. No podían detener a este hombre llamado Pablo. Era una amenaza para las religiones. No respetaba religión Pablo. A todo lugar quería llegar a predicar. ¿Y de quién? De Jesús de Nazaret, aquel hombre que había conocido. Y de la salvación. Porque Dios quiere que tú seas salvo, que salves tu alma. Dios quiere que tú llegues a ese lugar que está preparado en el cielo para ti. Pero si tú no te esfuerzas, si tú no sales de la religión y decides seguir al Dios verdadero, si tú sigues en esa tibieza espiritual, la promesa para el tibio es una promesa terrible, pero es una promesa de Jesús mismo, en cuando dice, al tibio lo vomitaré de mi boca. Amada iglesia, es tiempo de buscar el cielo primeramente. Poner todo lo demás en un segundo plano. Mira este encuentro de Pablo con los religiosos, y aquí hay dos grupos de religiosos a los cuales la Biblia hoy quiere denunciar. La Biblia, versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, vamos a leer desde el versículo 16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, ojo a esa palabra, se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, versículo 18, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero o este charlatán? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, el Areópago era un auditorio en forma de concha acústica, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Y dice entre paréntesis el versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Eran intelectuales, pero les encantaba era escuchar nuevas tendencias, nuevos corrientes de pensamiento, nuevas filosofías. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy, y ojalá resalte usted esa palabra nuevamente, sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento de todas las cosas, y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Presten atención, para que busquen a Dios,
si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dice el versículo 30, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así que Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Amén. Aquí hay dos grupos de religiosos. El primer grupo es el grupo de los idólatras. Dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué tipo de idolatría tenían ellos? Bueno, esa idolatría la puede leer en el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar. ¿Cuál era la idolatría? Simplemente tenían iglesias o templos por todo lado para diferentes dioses. Y dentro de esos templos o iglesias tenían estatuas de todo, hombres, animales, dioses, de todo tipo de estatuas. Entonces estaba el religioso al que le está predicando Pablo allí, estaba el religioso idólatra, el que iba y se postraba delante de las estatuas y compraba la estatua chiquita de la estatua más grande. Había una estatua chiquita que era la que compraba y se llevaba en el bolsillo, se la colgaba en el cuello, se la ataba en la mano, en el pie, la que llevaba en el espejito del carro. No, en ese tiempo no había carros, pero la podía poner, en algún lugar de decoración en su casa. Entonces ese era un tipo de religioso al cual él está denunciando aquí en el versículo 22, donde dice, en todo observo que sois muy religiosos. Pero dice el versículo 30, pero habiendo Dios pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Entonces la religión, ¿qué es? Ignorancia. Y hay muchos que por ignorancia están adorando todas estas estatuas. Pero hay otro tipo de religiosos a los cuales aquí Pablo está denunciando. Y está diciendo en el versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces hay otro tipo de religioso, y es el religioso, no el que tiene las estatuas y los muñequitos, sino el religioso intelectual, el religioso espiritual, el de la nueva era, el de la meditación, el del yoga, el religioso filósofo, el religioso político, el religioso que sabe mucho, que todo lo analiza, el religioso que cree que tiene una vida excelente delante de Dios, que se considera como persona intelectual, que se considera un gran ser humano, un gran hombre de familia, un miembro importantísimo en la sociedad, porque brinda, ayuda, apoya, sirve. Entonces no tiene ídolos, no tiene estatuas, pero tiene un ídolo gigante que es él mismo. Tiene un ídolo gigante que es su propia familia. Y Pablo viene con el mensaje. Ahora, es importante que usted y yo nos metamos en esta historia. Imagine a Pablo enfrentando una ciudad entera. Y una ciudad no cualquiera, sino Atenas, que era el centro mismo del imperio griego. Una ciudad fundamental en aquel tiempo, importantísima. Y Pablo está desafiándolos allí. Y en su cara les está diciendo religiosos e ignorantes. Y Pablo, un hombre que se había encontrado con Jesús cara a cara, con toda la valentía que él usaba para perseguir a los cristianos,
Ahora esa misma valentía fue transformada para buscar las almas y traerlas a Dios. Y viene con el mensaje que este hombre y cada verdadero siervo de Dios está predicando hoy sobre la tierra: el arrepentimiento. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Necesitamos arrepentirnos de haber sido religiosos. Y venga usted de la religión que venga. Usted puede venir del cristianismo, haber nacido como cristiano. Yo he visto montones de jóvenes, de adultos que nacieron siendo cristianos y no tienen ninguna religión, ninguna relación con Dios. Han tenido una religión. Yo he visto jóvenes aquí cantar, acá ministrar, pero que jamás a solas hablan con Dios. Que cuando las iglesias se cerraron por la pandemia, se alejaron, salieron corriendo de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente se evidenció lo que ellos eran, religiosos. Yo he visto gente llenar así las iglesias y traer una apariencia de santidad. Y yo soy cristiano, yo soy cristiana, pastor. Y todo lo mira y lo examina y lo juzga y es muy espiritual. Y hermano, ve uno la vida después de unos años y era todo una farsa, eran religiosos, gente que vivía para el mundo, gente como cualquier otra, con codicia, con avaricia, gente mentirosa, gente rencorosa, gente de divisiones. Hermanos, tenemos una gran experiencia con religiosos. Y yo les quiero decir hoy de parte del Señor, este es el mensaje de Dios para este tiempo. Dios está mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y ese juicio está por venir. Necesitamos hoy tomar la decisión de seguir a Cristo realmente. Necesitamos hoy decidir esto, mis hermanos amados. Voy a terminar con este hombre que tuvo a Jesús mismo, cara a cara, y le habló una verdad que él no supo recibir, entender, ni valorar. Este hombre llamado Jesús, Jesús de Nazaret, que por envidia le estaban acusando los religiosos, este hombre ahora está frente a Poncio Pilato. Y mire lo que resulta de esta experiencia. Juan capítulo 18, versículo 33. 33 en adelante. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Mire lo déspota que era este hombre, lo arrogante. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y la respuesta más famosa que pudo salir de los labios de este hombre, que hasta el día de hoy es una verdad en toda la humanidad, le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad no es una religión. La verdad no es una frase, una cita famosa. La verdad no es un protocolo científico. La verdad no es simplemente un ejercicio intelectual. La verdad es una persona llamada Jesús de Nazaret. Pilato rechazó la verdad de Jesucristo. Lo rechazó como Rey del universo y lo entregó en mano de sus angustiadores, de sus acusadores. Sí, Pilato les concedió la muerte del Mesías. Los judíos estaban felices porque estaban matando a su Mesías y ahora ellos se iban a apoderar de la religión judía.
Ahora ellos tendrían el control total de la religión judía sin ningún profeta ni estorbo de parte de Dios. Ellos controlarían la religión. Y cuando Pilato entendió esto años más tarde, Pilato se suicidó, se quitó la vida. Sí, amada iglesia, rechazar a Jesús tiene un precio muy alto en esta y en la vida por venir. Y el deseo del Señor hoy es que tú recibas la verdad, que hoy con humildad puedas entender en tu corazón que tu vida no manifiesta que eres cristiano, que eres cristiana, que has sido un religioso, que invocas el nombre del Señor, que con tus labios lo invocas, pero que tu corazón ha estado lejos de Él, que no le amas, porque no le amas, le niegas tu servicio, tus talentos son únicamente para hacer dinero. Para eso has dedicado tus talentos, únicamente para hacer dinero y para servir a tu familia. Tus talentos, todo lo que Dios te dio, lo has usado de una manera egoísta, para ti y para aquellos a quienes tú escoges ayudar. No, amada iglesia, el principio del Señor es muy diferente. Jesús dijo que si le queremos servir, demos todo a los pobres y le sigamos. Pero no solamente a los pobres materialmente. Si hay un enemigo que necesita nuestra ayuda, no podemos escoger dársela o no, tenemos que dársela al propio enemigo. Amada iglesia, es tiempo de realmente examinar nuestra fe. Si nosotros estamos caminando como la Biblia dice o como creemos nosotros y armamos nuestra propia religión. Es hora de mostrar un arrepentimiento genuino, verdadero. No le niegues tu corazón a Dios, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro hoy? ¿Jesús de Nazaret o este mundo? La respuesta la sabes tú. Y tú puedes decir, es Jesús. Ok, muéstrame tus frutos, y por tus obras te diré qué árbol eres. Si realmente Jesús es tu vida, ¿dónde estás? ¿A qué estás dedicando y enfocando tu vida en este momento? La mayoría a su familia, y de allí no sale. Claro, la familia es su ídolo. Ese es su gran ídolo. Amada iglesia, termino con la historia que comencé hoy. Este hombre, al ver que sus 2 hijos son sacrificados, que su esposa es sacrificada, este hombre no se llenó de dolor ni de tristeza por el dolor temporal, pasajero de la muerte. Él sabía en su corazón de la resurrección de entre los muertos. Él sabía que había una morada eterna preparada para él, para su esposa y para sus hijos. Por eso sus últimas palabras fueron: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El testimonio de personas que han muerto por Jesús en todos estos cientos y cientos de años, ese testimonio ha logrado que muchos se conviertan a Jesús de Nazaret. Y ruego yo a Dios que ese sea mi testimonio y el de cada hermano y cada hermana miembro de esta iglesia. Porque aquí podemos tener muchos asistentes, pero muy pocos miembros. Y los que son verdaderamente miembros de esta casa, que puedan decir: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por este tiempo, por la paciencia que has tenido conmigo, Señor, porque desde el día que decidí seguirte hasta hoy, 14 años después, tu paciencia ha sido muchísima. Me has perdonado cientos y cientos de veces errores, equivocaciones, fallas, pecados, mi Señor. Y me has dado un título, un nombre, una posición que no merezco. Yo mismo no merezco estar aquí, Señor, en este altar predicando esta palabra, porque yo mismo perseguí, Señor, a los cristianos, me burlé de ellos, me burlé de tu palabra, Señor, aborrecía el cristianismo, lo odiaba con todo mi corazón. Y yo no merezco estar acá, Señor.
Es por tu gracia que puedo estar aquí de pie, Señor. Y estoy como un ejemplo vivo de que tú transformas vidas, Señor. De que tú sacas de la pobredumbre, Señor. Que no importa el pecado que hayamos, Señor, cometido, tú lo perdonas. Tu sangre es más poderosa y más limpia que el pecado más sucio nuestro, Señor. Tú limpias los pecados más sucios con nuestra sangre. Por eso en ti tenemos confianza de perdón de pecados, de la vida eterna, Señor. Gracias, Jesús, por haber puesto este mensaje, Señor, en mis labios. Gracias, Jesús, por haberme dado tu Espíritu Santo para poder predicar con amor, con claridad, Señor, y con mucha convicción esta palabra que es una palabra viva en mí. No estoy predicando la religión, no estoy predicando, Señor, un método. Estoy, Señor, hablando este mensaje de salvación. Y ahora te ruego por toda tu iglesia, Señor, y por todo aquel que aún no te ha conocido, que pueda salir de la potestad de las tinieblas a la luz verdadera, Señor. Que pueda pasar de muerte a vida, Señor. Que pueda entender que tú no eres una religión. Que pueda entender que tú salvas, que tú amas, que tú perdonas, que tú libertas. Que tú haces nuevas todas las cosas, Señor. Y que necesitamos, Señor, vivir para ti. Salir de este mundo, Señor. Este mundo que está descompuesto, Señor. Este mundo que está a punto de recibir tu ira. Necesitamos salir de este mundo, Señor, y de venir verdaderamente a ti, de dar fruto, Señor, y fruto en abundancia, Señor, de dar, maravilloso Dios, testimonio de que tú estás en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ruego que ninguno de mis hermanos se haya sentido hoy juzgado o acusado por mí, Señor, ni mucho menos señalado o menospreciado, sino que al contrario, ellos puedan entender el amor y el dolor de su pastor al ver que sus vidas no logran levantarse en Dios, al ver que no han llegado al compromiso para contigo, Señor. Ten misericordia de esta congregación que me diste a pastorear. Ten misericordia de cada una de estas ovejas que tú, Señor, compraste con tu sangre, que tú, mi Señor, mismo rescataste del mundo, de las manos del lobo. Ten misericordia de este rebaño, Señor, y aviva esta obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias por tu amor. Presentamos delante de ti también nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor. Presentamos delante de ti nuestras vidas, nuestras familias, para que las recibas para tu gloria, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gloria, Señor. Amén. Y amén. Amada iglesia, gracias por su paciencia y por su amor. Espero que esta, la palabra de Dios, no la palabra mía, sino la palabra de Dios, haya entrado en sus corazones y que ustedes puedan tener la oportunidad de volver a escuchar esta enseñanza, de reflexionar en estas verdades del Evangelio. Espero que cada uno de ustedes pueda realmente seguir hacia la meta, el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Quisiera terminar este tiempo de hoy orando por mi sobrino precioso a quien amo, Jorge Andrés, que está hoy de cumpleaños, y por la pastora Astrid, que también está cumpliendo años, y por cada uno de ustedes que con tanto amor, con tanta fidelidad ha honrado a Dios con sus diezmos y con sus ofrendas. Esta obra solo puede seguir adelante si Dios lo permite a través de sus ofrendas y de sus diezmos, mis hermanos. Y por eso quisiera hoy bendecir su vida, porque usted lo ha entendido y hoy usted ha realmente dispuesto también servir a Dios con sus bienes, con lo que Dios le da. Padre bueno, antes de terminar este servicio, te pido en el nombre de Jesús que bendigas a mi sobrino Jorge Andrés, que Señor, tú le des vida eterna, Señor, por favor. Que mi sobrino, Señor, a pesar de su juventud, pueda, Dios mío, abrir su corazón a ti, que él pueda ser libre, Señor, de una vida de pecado, de una vida de destrucción, que él pueda, Señor, conocerte, Jesús, no la religión que tanto él ha visto y ha presenciado, no la religiosidad, sino que él pueda conocerte a ti, Jesús. Sé que hay una promesa sobre mi familia y es que por mi fe todos ellos serán salvos. Yo te pido, Señor, toca el corazón de mi sobrino Jorge Andrés y que en este nuevo año que él empieza sea la oportunidad para que él te pueda conocer. Bendícelo, guárdalo, protégelo, Señor. Que tu amor y misericordia no se aparten de él ni un solo día, Señor.
En el nombre de Jesús te pido que lo levantes para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús también oramos por la pastora Astrid, que ha sido un testimonio todos estos años de una mujer entregada, abnegada a tu obra, Señor. Una mujer, Señor, comprometida contigo. Una mujer que lo ha dado todo por ti, Jesucristo. Y que después de todos estos años, aún hoy, sigue, Señor, hacia la meta. Maravilloso Dios, dale la fuerza, dale, Señor, todo para que ella pueda llegar, Señor, un día a recibir la corona de la vida que tú has prometido a todos los que te amamos, Señor. También te pido que bendigas a mis hermanos y hermanas que con fidelidad han diezmado, han ofrendado, Señor, en esta casa, en esta congregación. Prospérales, bendíceles mucho, Señor, multiplícales su amor y su fidelidad en Cristo Jesús. Y te damos gracias por este tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo, tomamos autoridad para atar todo espíritu de retaliación y de venganza y enviarlo al abismo, Señor. Y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.